Buenas tardes. Hoy estamos nuevamente con nuestro espacio semanal Jueves de Academia. Bienvenidos a todos. Hoy vamos a estar discutiendo un tema muy importante, sociedad y pandemia en Venezuela, con la profesora María Angelina Rodríguez. Ya tenemos a la profesora conectada. Vamos a esperar un contacto con la profesora María Angelina. Bienvenido, profesora Nairubi Ramírez. Gracias por conectarse. Saludos a la profesora Margarita Rojas. Bienvenidas. Buenas tardes a las personas que se están conectando con nosotros. Saludos, profesora. Saludos, profesor Crespo, que se acaba de unir. Profesora, estamos esperando que se conecten algunas personas para iniciar. Mientras tanto, bueno, vamos a darle la bienvenida a todos. A las gracias a usted por participar en esta actividad. El Jueves de Academia es un espacio de intercambio académico que surgió con la idea de discutir sobre aspectos de trabajo social, educación, economía, sociedad, panorama nacional e internacional, y fue organizado por nuestra Escuela de Trabajo Social y el Observatorio de las Políticas Sociales. Saludos a la profesora Mirla Pérez, que se acaba de conectar. Hoy tenemos un tema muy importante. Estaremos hablando sobre sociedad y pandemia en Venezuela. Le damos la bienvenida nuevamente a la profesora María Angelina Rodríguez. Quiero aprovechar para darle las gracias a todos los profesores de la Escuela de Trabajo Social que han estado muy pendientes de esta actividad, además de las personas que han apoyado esta actividad, desde los egresados, los estudiantes. Hoy me va a estar acompañando Emily Santos del Centro de Estudiantes con las preguntas. La profesora María Angelina Rodríguez es docente e investigadora de la Escuela de Trabajo Social del área de Metodología e Investigación Social. Es doctora en Ciencias en Ciencias Políticas por la Facultad de Estudios Jurídicos y Políticos y ha sido ponente en diversos eventos académicos. Además, es docente en la categoría titular. Estamos agradecidos con todos los que se están conectando. Bienvenidos. La dinámica es la siguiente. Nuestra invitada va a tener un tiempo de 25 minutos para desarrollar el tema. Posteriormente, vamos a hacerle un conjunto de preguntas para seguir desarrollando la temática del día de hoy. Adelante, profesora. Buenas tardes, gracias Jennifer. Bueno, por supuesto no puedo comenzar mi conversación de hoy sin antes agradecer a la directora de la Escuela de Trabajo Social, Jennifer García, y a todo el equipo que ha colaborado con ella en esta iniciativa, que me parece que es un espacio bien interesante, que además es lo que hace escuela. O sea, yo creo que los espacios académicos es lo que en definitiva hace escuela, más allá del nombre, es el contenido que le damos desde el punto de vista académico, y esto me parece de verdad una iniciativa en estos momentos que estamos viviendo de encuentro, de discusión, de reflexión, de exposición de ideas y debate, que creo que es muy loable lo que de verdad han venido haciendo ustedes, y yo en mi nombre, y estoy segura que todos los profesores lo agradecemos, porque de verdad es una buena oportunidad. Fíjense, el tema de hoy sin duda es un tema que tiene un grosor particular. Yo lo organicé en 4 puntos, unas consideraciones generales, digamos, conversar sobre las condiciones de la sociedad venezolana a la llegada de la pandemia, la sociedad durante la etapa de confinamiento y cómo los venezolanos lo vivimos, y unas reflexiones finales. Voy a tratar de ajustarme al tiempo, bueno, un poco copando las ideas que tenía aquí planteadas desarrollar. Bueno, sin duda, en términos generales, hablar de sociedad es digamos, hablar de muchos temas, de muchos asuntos que tienen que ver con ese nombre enorme que se llama sociedad, que para nosotros que estamos en las sociales nos resulta muy familiar, pero sin embargo, más allá de que sea un espacio de estudio, de análisis, de construcción, de conocimiento, es el espacio donde nosotros... Sí, lo escucho, sí. Adelante, profe, lo estamos escuchando. Okay. Es el espacio donde nos desenvolvemos y es el espacio donde nosotros luchamos y construimos nuestra vida y nuestra...
En este sentido, hay muchos aspectos y muchas dimensiones que definen la sociedad. Sin embargo, yo me quiero centrar en dos para la conversación de hoy. Por supuesto, las relaciones sociales y con ellas, pues los encuentros, los conflictos y todo lo que de allí se deriva, y los estilos y modos de vida. En este punto en particular de los estilos y modos de vida, voy a hacer énfasis, sin duda, a los cambios de los estilos y modos de vida que se generan por factores que inciden en ellos. Factores políticos, factores económicos, factores, digamos, tecnológicos, por supuesto, factores bélicos, guerras internas, guerras con otros países, factores que, digamos, que inciden en las propias dinámicas de la sociedad y en consecuencia inciden en el estilo de vida. Y sin duda el factor salud, y con ello las endemias, las epidemias y las pandemias. Estamos en este momento en una situación de pandemia que afecta las dinámicas de vida de cada una de las sociedades, el campo de relaciones que se tejen alrededor de esta situación es diversa y, digamos, y compleja, y sobre esos aspectos que quisiera que un poco analizáramos el día de hoy. La llegada a la pandemia, luego de la declaración de la OMS como tal, por supuesto genera incertidumbre, miedo, fue muy sorpresiva para todas las sociedades del mundo, muy, muy sorpresiva, a pesar de que el diciembre, el 31 de diciembre del 2019, ya la provincia de Wuhan había declarado la situación. Sin embargo, cuando la OMS dice que es una pandemia, por supuesto, dispara todas las alertas en el mundo y las sociedades empiezan a entrar en una situación de incertidumbre por efectivamente lo sorpresivo que ha sido esta situación. Y entre otras, porque la población nos empezamos a sentir vulnerada porque se trata de un tema de salud y de vida. Y eso, en definitiva, afecta, digamos, el modo como nosotros afrontemos esta situación. En esta pandemia, las relaciones sociales, la responsabilidad ciudadana y el comportamiento ciudadano se colocan de relieve. El cómo nos relacionamos y cómo nos comportamos frente a la pandemia se coloca de relieve, pero no sin ello dejar de lado cómo se comportan los estados, los gobiernos y las instituciones de la sociedad. Hay tres puntos que quiero poner de relieve acá. El derecho a la protección, que eso es esencial en una situación de crisis, sobre todo de crisis de salud, y es el derecho a la protección, el derecho que tenemos, perdón, el derecho que tenemos los ciudadanos a protegernos, pero el derecho que tenemos los ciudadanos de recibir protección de el Estado y recibir protección de las instituciones de la sociedad. Entonces esto es una responsabilidad compartida que es bien importante tenerla presente. En segundo lugar, el derecho a la información. En una situación como esta, donde hay tanta incertidumbre que es absolutamente nuevo para las sociedades, sobre todo las sociedades de estos tiempos, el derecho a la información es vital y todos tenemos, digamos, debemos tener a la disposición información libre y clara de cómo entonces procesar esta situación e incorporarla en nuestra dinámica de vida. Y por supuesto con ello las libertades. Hay todo un debate sobre pandemia y libertad, más allá de las restricciones necesarias que te cambian, sin duda, tus propias dinámicas y tu propia vida, pero no pueden violar. Tenemos un problema con la conexión de la profesora María Angelina. Vamos a esperar unos segundos a que se restablezca. Tuvimos un problema con su conexión, como por 10 segundos la perdimos y ahorita la volvimos a perder. Ahora sí, ahora sí. Adelante. Voy, que hubo un cambio aquí de la... Ok. Ajá. Ok, entonces decía que las libertades no pueden ser violentadas en una situación como esta, más bien los derechos tienen que ser respetados y no pueden ser vulnerados. Y cuando hablamos de derechos, hablamos de derechos fundamentales de los individuos. En estas condiciones generales, entramos entonces a conversar
cómo entra Venezuela, cómo entra la sociedad venezolana en una situación de pandemia. Estos puntos ya lo hemos conversado en las intervenciones anteriores en este mismo espacio y por supuesto en muchas otras iniciativas que se han dado, que han sido bastante y bien ricas. Pero bueno, no puedo dejar de mencionar la crisis humanitaria compleja a la cual se encuentra la sociedad venezolana sumergida, con todas las aristas que ella supone, con todos los componentes de la crisis humanitaria compleja, la crisis política profunda, que obviamente se hace profunda, se agudiza con, digamos, en el momento en que contamos con un régimen de facto en el 2018 y con un gobierno interino en el 2019, las pugnas de poderes y lo que ello significa, la no posibilidad de la lucha por construir la democracia y las contradicciones y los conflictos que se han generado es parte del ambiente fundamental de desasosiego, de desesperanza, de lucha, de ánimo, de contradicciones, etcétera, en la cual nosotros nos encontramos al recibir una situación como esta. Por supuesto, pugna de poderes es un conflicto político y un conflicto político afecta sin duda la dinámica, como ya lo decíamos en el punto anterior. De estos dos aspectos yo quisiera destacar el tema migratorio internacional. O sea, el movimiento migratorio que se ha visto, que ha sufrido Venezuela en los últimos años y fundamentalmente en los últimos 2 años, es producto sin duda de la crisis humanitaria y eso ha generado en la familia venezolana, digamos, una suerte de desestructuración. Yo creo que la mayoría de las familias y la información que arroja en COVID da cuenta de ello, la que presentaron ahora el martes, la mayoría de la familia tiene al menos un miembro del ámbito nuclear, de la familia nuclear o de la familia extendida que emigró buscando mejores condiciones de vida. Frente a eso, ¿cómo entonces los venezolanos vivimos el COVID-19? Por supuesto, las medidas gubernamentales. Desde mi punto de vista han sido medidas erráticas. Ellos iniciaron, ya vamos para 4 meses, el día 16 de marzo, digamos, la medida de alarma, del estado de alarma y por lo tanto de cuarentena para toda la población. Ello paralizó el país, paralizó las actividades del país, o por supuesto no las fundamentales, pero paralizó la mayoría de las actividades del país y eso afectó y afecta a buena parte de los venezolanos. El dato que nos arrojó en COVID el martes de un porcentaje altísimo de 43% de los hogares que no tienen cómo sustentarse, que perdieron su capacidad de ingreso con este confinamiento. En el flash ese que hicieron en tiempos de pandemia, que tuvieron la encuesta formal, evidencia una situación que es sumamente grave. Pero además responsabiliza a la población, lo cual es importante. Tenemos una responsabilidad clara para afrontar la pandemia, pero responsabiliza a la población y no les da los apoyos necesarios. No hay políticas para enfrentar la pandemia, no hay políticas públicas para enfrentar la pandemia, no atiende como debe ser al sector salud, por el contrario, desatiende al sector salud, no le da los equipos necesarios al personal de salud y no solo eso, sino que el personal de salud protesta y los reprime y los amenazan. No le da a la población recursos para que se quede en su casa y no tenga que salir a buscar sustento. No hay un contrapeso del Estado frente a las exigencias que le hacen a cada uno de los ciudadanos de quédate en tu casa. No hay una respuesta del Estado que de verdad garantice que la sociedad se sienta segura, que los miembros de la sociedad se sienten seguros, se sientan atendidos y no tener que movilizarse. En ese sentido, fíjense, tenemos un país con distintos modos de asumir esta situación de pandemia. Por supuesto, hay un grupo de la población que nos hemos visto, digamos, hemos respondido a la situación de confinamiento social porque contamos con unas condiciones mínimas, no las deseadas, pero con unas condiciones mínimas. Y hemos podido aguantar, por decirlo de alguna manera, esta situación de confinamiento sin dejar de hacer todo lo que hacemos.
pero bajo otra dinámica. Pero el grueso de la población tiene que salir a la calle porque vive del día a día. Entonces, hay dos razones por las que la población mayoritariamente está en la calle. Una, para proveerse, obviamente, del sustento que le permita llevar los ingresos necesarios para alimentar a su gente, para alimentar a su familia. Y tiene que salir a la calle a proveerse de esos ingresos, no hay duda. Por encima, es decir, ellos ponen por encima, obviamente, la satisfacción de sus necesidades básicas, vamos a ponerlo entre comillas, porque sabemos que con la crisis humanitaria compleja no hay necesidades satisfechas, pero por lo menos el sustento fundamental. Pero además hay otra razón importante por lo que la gente está en la calle, que es que con la pandemia se mantiene y se acrecienta la conflictividad social. Entonces hemos visto, de acuerdo a lo que reporta el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, desde marzo, que comenzó la medida de confinamiento, a mayo, porque todavía no han reportado el mes de junio, ayer revisé y todavía no lo han reportado, 2.200 protestas a nivel nacional. 2.200 protestas. Y ha sido progresivo, es decir, marzo, más de 500, abril, más de 700, mayo, 1.000, más de 1.000. Es decir, el mes de mayo, recién, se lleva más del 50% de estas 2.200 protestas en 3 meses de confinamiento, que ya vamos para 4. Esta situación de conflictividad social demuestra que la población le exige al Estado la solución de los problemas fundamentales para vivir en condiciones necesarias para sostenerse en esta situación de pandemia. Obviamente, esto viene de muy atrás. En el año 2019, más de 17.000 protestas hubo a nivel nacional. Y estas protestas son por servicios básicos, por el tema de la gasolina, por problemas de salud, por equipamiento médico para los hospitales y por equipamiento al propio personal de salud, por infinidad de situaciones que de manera muy clara refleja el observatorio, y eso denota la situación de desatención de un Estado hacia la población, hacia la sociedad, y por supuesto la sociedad se debate entre confinarse y resolver la vida. Es decir, la sociedad está en esa pugna permanente bueno, y uno no puede ver al otro como irresponsable. Además, lo grave de esto es que el gobierno le exige al individuo y el gobierno no le da al individuo, como ya lo dije hace un rato. Pero otro punto importante que lo hemos conversado fuera de este espacio, que es el tema de los controles. Pareciera que entonces el Estado, y digo el Estado y con ello el gobierno, aprovecha esta situación de control absoluto de la población, no dice control absoluto, pero acabamos de ver que no es totalmente así, que se les va de las manos. Aprovecha esta situación para mantener, acrecentar y fortalecer lo que ha sido toda su política de violación de derechos humanos en la población. Hemos visto cómo la libertad de expresión ha sido vapuleada, hay represión, detenciones arbitrarias y por supuesto el broche de todo esto ha sido la destrucción definitiva de la democracia con las últimas decisiones que este gobierno ha adoptado. Entonces estamos en una situación muy difícil, e incluyo el tema político porque es uno de los factores, insisto, que incide de manera importante en la dinámica familiar y en las relaciones sociales. Pero además de esto, nos hemos visto obligados, buena parte de la población, a asumir un modo de relacionamiento distinto que tiene que ver con estos medios. Es decir, ha habido, las sociedades irrumpieron en el mundo digital de manera intempestiva, de manera sorpresiva, de manera acelerada, como dicen los expertos. Se adelantaron 6 años de digitalización, al menos 6 años de digitalización con esta situación, y nosotros no nos escapamos de ello, la sociedad venezolana no escapa de ello, pero esa no es toda la sociedad venezolana, porque además nosotros tenemos el agravante de que buena parte de la población no dispone de los recursos tecnológicos para sumarse a
a iniciativas telemáticas, pero además de ello, los sistemas de conectividad, todos lo sabemos y todos lo sufrimos, son en este país de verdad muy precarios, y afecta las posibilidades de hacer de la digitalización una alternativa de desarrollo en tiempos de crisis. Sin embargo, bueno, obviamente el teletrabajo se instaló en el país, en buena parte de la población. La telemedicina, y tenemos la iniciativa de la facultad nuestra, y nosotros pues en materia educativa nos hemos visto en la obligación de aprender y de dar nuestras actividades docentes por estos medios. Sin embargo, aquí hay otro elemento que nos diferencia, que marca grandes diferencias y por supuesto profundiza las desigualdades. La gestión de Nicolás Maduro exige que se terminen las escuelas por vía virtual, que se termine el año académico por vía virtual de la educación básica y media, y eso ha afectado de manera importante a los sectores que no tienen acceso a la tecnología y que no tienen conectividad. Entonces eso marca más las desigualdades de una educación que ya venía con problemas de calidad. Entonces unos sectores logran culminar con éxito, digamos, su periodo académico, pero otros sencillamente no lo pueden culminar y se ven afectados y entran en la vorágine de la gran desigualdad que profundiza la situación de esta pandemia. Entonces, hambre, pobreza. Vemos que el 80% de la población no tiene las condiciones para adquirir los nutrientes básicos. Ya lo veíamos con los resultados del Programa Mundial de Alimentación de Naciones Unidas y ahora lo vimos el martes con la presentación que ya está en su página de ENCOVI, de los resultados de ENCOVI. Hambre, inseguridad, desempleo, que lo expresaba muy bien el profesor Gregorio en su intervención en este mismo espacio, y por supuesto la desesperanza de la población son parte de las consecuencias que se agudizan en esta situación de pandemia en la sociedad venezolana. Sin embargo, hay que reconocer que además de esto, somos una sociedad con grupos, poblaciones, iniciativas que dan cuenta de la resiliencia. Hay mucho emprendimiento, emprendimiento empresarial, emprendimiento comercial, emprendimiento social. Surgen grandes iniciativas por las redes sociales, surgen, digamos, inquietudes y posibilidades de salir adelante con propuestas, pensando y repensando la sociedad y, por supuesto, poniendo de relieve las capacidades, los talentos, los deseos, los ánimos y las potencialidades de la población en estos tiempos difíciles. Quisiera entonces terminar con algunas reflexiones. O sea, nosotros vemos que uno de los aspectos fundamentales que uno al revisar y analizar esta situación de la sociedad en tiempos de pandemia, en el caso de la sociedad venezolana nos enfrentamos a una desestructuración y a un quiebre de las instituciones fundantes de la sociedad. O sea, las familias están desestructuradas, las instituciones, digamos, políticas están severamente golpeadas, las instituciones de la sociedad civil hacen su mayor esfuerzo para empujar cambios y desarrollar iniciativas que deberían ser asumidas, muchas de ellas por el Estado, y están, digamos, severamente golpeadas. Las instituciones fundantes de la sociedad, por supuesto, las instituciones públicas, todo lo que sabemos del tema de la corrupción y de cómo la gestión pública se ha visto, está en la mira, o como uno de los países, estamos como uno de los países más corruptos en América Latina, y Transparencia Venezuela ha hecho trabajos excelentes que evidencian esta realidad. Frente a todo esto, por supuesto, lo golpeada que está la población y las grandes desigualdades que se acrecientan en esta situación de pandemia, porque quienes podemos mantener y proteger no estamos tan expuestos como aquella población mayoritaria que tiene que salir todos los días, y vemos los resultados que han ocurrido en Zulia, en Lara, en todos los mercados, cómo la gente se ha visto afectada en su salud con este virus por la situación de emergencia social que los obliga a estar en la calle. Frente a esa situación, entonces, ¿qué respuesta le damos en Venezuela a ello? ¿Cómo nos vemos nosotros post pandemia?
Podemos hablar en Venezuela de una nueva normalidad. ¿Qué es eso para Venezuela de una nueva normalidad? Que es un término que se ha acuñado en el medio de toda esta situación de confinamiento producto de la pandemia. ¿Qué es eso de la nueva normalidad para un país como el nuestro? Yo soy una de las grandes convencidas de que la única manera de salir de esto, por supuesto, es con un cambio político, con un cambio de gobierno, con un cambio, digamos, de las condiciones y del manejo del Estado y, por supuesto, con un cambio de hacer política. Y ello conlleva a una visión de desarrollo diferente, una visión de desarrollo donde la libertad sea el eje del desarrollo. Y ello, digamos, parafraseo a Amartya Sen, Premio Nobel de Economía, en un hermoso libro que se los recomiendo, Desarrollo y Libertad, donde, digamos, nos explica por qué la libertad es esencial para lograr el desarrollo. Desarrollo sin libertad no existe. Y nosotros necesitamos avanzar. Y para lograr calidad de vida en la población, en la mayoría de la población, necesitamos libertad. La gente tiene que contar con sus condiciones materiales básicas satisfechas y debe ser libre de escoger el modo de vida que quiere llevar, obviamente, con condiciones sanas, con condiciones saludables, con ingresos porque tienen empleos, con toda la situación que esperamos en un mundo de desarrollo, en un mundo de inclusión, en un mundo de esperanza. Entonces, las expectativas que tiene la gente para vivir mejor tienen que ser cumplidas con el apoyo, por supuesto, fundamental del Estado y con políticas públicas que piensen en el ciudadano. Por eso es que hay que hacer políticas diferentes. La política tiene que concebirse de otra manera. Y creo que el eje de ello es colocar al ciudadano en el centro de la política, más allá de todas las instituciones y más allá del ciudadano para que pueda desarrollarse y para que puedan lograr los estándares que considera deben tener su propia vida, su propia dinámica. Y por supuesto, el poder relacionarnos de manera diferente pasa porque sin duda comprendamos que tenemos enfrente una situación muy difícil y que necesitamos empujar los cambios. Y somos todos los ciudadanos los que podemos participar en ese empuje de cambio. Por supuesto, la academia tiene un papel fundamental en ello, los partidos políticos tienen otro, lo hemos venido haciendo, no hay que perder las esperanzas, no hay que perder la fuerza, hay mucha capacidad, mucho talento y tenemos que ser agentes de cambio, tenemos que agenciar nuestro cambio. Y nuestro cambio solo es posible, de verdad, si logramos empujar procesos que nos lleven a la libertad. La situación del país es muy grave. La profundización de la crisis a la luz de esta situación de pandemia, las grandes desigualdades, personas más expuestas, menos expuestas, con un sistema de salud totalmente destruido, con una economía destruida, una economía hiperinflacionaria que ya lleva demasiado tiempo, que les dicen que es la más longeva que se conoce, con un comercio totalmente dolarizado e inalcanzable para la mayoría de la población. Entonces, frente a ello, pues nosotros tenemos que generar respuesta constructiva para el cambio. Y esta es la sociedad que nos tocó y este es el espacio donde nosotros podemos comenzar a construir nuevos modos de distribución, donde el concepto de desarrollo de verdad sea diferente y donde haya realmente igualdad de oportunidades con libertad para todos. Gracias. Creo que cumplí con mi tiempo. Listo. Ahí ya tengo varias preguntas, pero quiero aprovechar para saludar al profesor Gustavo Máez, que se conectó, a la profesora Xiomara García, también a la profesora Giovanna Lombardi, que se conectó en este momento, y bueno, la profesora Sara Vera, que también está conectada con nosotros. Aparte del profesor José Ibarra, la profesora Margarita Rojas, la profesora Mirla Pérez y el profesor Luis Crespo. Tengo un comentario, una pregunta. El comentario del profesor José Ibarra dice: así es, la mayoría de nuestros ciudadanos están en el comercio informal y deben buscar la forma de llevar alimentos al hogar. No hay políticas socioeconómicas que hagan contención a la población. Hay una pregunta: ¿cree usted que es necesario acompañar la propuesta del
en el componente de formación sociopolítica de la población? Si es así, ¿cómo visualiza ese componente? También tengo una pregunta sobre cuáles son los indicadores para medir la libertad. Por ahora son las preguntas que me han pasado, y si tengo otra le voy avisando, profe. Claro. A ver, bueno, en primer lugar quiero saludar a todos mis amigos profesores que nos acompañan y a todas las personas que se han conectado, que no lo hice al inicio de mi conversación. Siempre es muy grato poder saber que están allí y que y podamos compartir. A ver, fíjense, el plan de formación política me parece que es fundamental. ¿Cómo poder hacerlo? No hay una manera de hacerlo, hay muchas maneras de hacerlo, pero sin duda la gente tiene que, digamos, desarrollar un plan de formación a los miembros de la sociedad para que reconozcan sus potencialidades, para que sepan que se pueden convertir en agentes de cambio, es lo esencial. Y por eso digo que hay que hacer la política de manera diferente, porque la política hay que hacerla para que la gente sea parte de su solución, para que la gente se convierta en agente de cambio y que sume, digamos, se sume a los grandes cambios del país, para lograr las libertades y para lograr, por supuesto, el desarrollo y participar en las distintas actividades que se pueden abrir al momento de que este país cambie. La formación política sí es esencial y hay que hacerla desde la base. Hay algo que hemos perdido en este país y es, por supuesto, con todo lo que ha significado la política del Estado, la política de gobierno, que es el reconocimiento de los actores locales, de los actores regionales, que en otro momento y en un sistema democrático son esenciales para llevar a cabo procesos de cambio. Me refiero a todo lo que fue en su momento el proceso de centralización que nos vimos ahora, lo vemos ahora totalmente revertido, con unas dinámicas centralizadas que agobian a las localidades y que agobian a los estados. Estos pueden ser agentes importantes de cambio y de formación política en las comunidades que yo creo que bien vale la pena que recuperemos en su momento. Los indicadores de libertad, fíjense, los indicadores de libertad son todos los indicadores sociales. Es decir, en la medida en que tú tengas las condiciones básicas satisfechas, tú eres una persona libre. En la medida que tú tengas un indicador fundamental de libertad es la educación. Que tú sepas moverte, que tú sepas leer, escribir, formarte, capacitarte, eso te da libertad, eso te da poder. La libertad de trabajo es un indicador. Que tú tengas un trabajo digno, ajustado a tus capacidades, a tus conocimientos, a tus necesidades, eso te da libertad. Por supuesto, las libertades civiles y las libertades políticas son necesarias para el desarrollo. Que un ciudadano tenga la libertad de expresarse, la libertad de exigirle al Estado las mejores condiciones, porque siempre van a haber protestas y siempre van a haber requerimientos para la libertad, eso es un indicador. Que haya respeto a los derechos humanos es un indicador. Que haya educación, que haya salud, que tú te sientas confiado de tu sistema de salud, eso es un indicador de libertad. Y eso es exactamente lo que no tenemos. Por eso que nosotros decimos que los derechos humanos están violados. Todos los derechos humanos han sido violentados con este gobierno y nosotros estamos en condición de minusvalía en la medida en que no reconozcamos que nuestras propias capacidades pueden empujar procesos de cambio y que no garanticemos que haya una unidad de criterio y una unidad de fuerza que empuje los cambios en el país. Todos los indicadores asociados a los derechos fundamentales del ciudadano son valores de libertad. Son indicadores de libertad. Pero otro indicador de libertad es que tú tengas unas expectativas de vida y que sepas cómo puedes satisfacerlas, cómo puedes alcanzarlas. Eso es un valor de libertad. Por eso es que desarrollo sin ello es imposible pensarlo, porque el desarrollo no puede depender solamente de las industrias, de las grandes inversiones y de las acciones del Estado. Tiene que depender también de los ciudadanos como agentes de cambio y como agentes de producción y de desarrollo. Y uno tiene que ser libre para escoger cómo quiere su vida y cómo quiere
participar en ese desarrollo, en un desarrollo que te reditúe en calidad de vida, en los aspectos tangibles, en los aspectos intangibles, en los aspectos materiales y en los aspectos, digamos, inmateriales, en los aspectos subjetivos que forman parte de nuestra dinámica. Un indicador de libertad es que yo pueda, a la hora que yo quiera, salir a visitar a cualquier amigo o a cualquier amiga, salir a tomarme un café, salir al cine o al teatro, sin miedo, sin temores, sin angustia. Eso es un indicador de libertad. La seguridad es un indicador de libertad. Los niveles de seguridad es un indicador de libertad, que fue uno, por cierto, de las razones por las cuales al principio empezó a emigrar buena parte de la población. Ya las razones de hoy son diferentes, pero las primeras las que más se ponían de relieve era el tema de la inseguridad personal y de la inseguridad a tus bienes y propiedades. En ese sentido, pues, son muchos los aspectos que se pueden identificar en este tema y, por supuesto, desde la academia es mucho lo que podemos investigar y es mucho lo que podemos aportar. Y en esta situación de pandemia hay libertades que evidentemente se ven, digamos, afectadas, pero ello no significa que tú no tengas agua en tu casa, que tú no tengas luz en tu casa, que tú no tengas, digamos, seguridad en tu casa y que tú no tengas los recursos necesarios para sostenerte en tu casa en situación de pandemia. Y esos son indicadores importantes de libertad. Muchas gracias, profesora. Tengo más preguntas y comentarios. Una pregunta, ¿qué consideraciones puede hacer sobre elecciones y pandemia? También le preguntan, la profesora Lombardi, va primero, libertad como concepto abstracto se contrapone al concreto de supervivencia, necesidad de comer. En los regímenes autoritarios la libertad debe conquistarse, pero es difícil tomar conciencia que la libertad es primero. ¿Cómo superar esa contradicción de libertad versus necesidades básicas? También otro comentario, una de las variables más significativas que ha dado cuenta del éxito en el manejo de la pandemia ha estado asociada a la confianza que ha tenido la población en sus instituciones y gobernantes. Una pregunta que le pide la profesora Margarita, si puede señalar algunas acciones concretas dirigidas hacia la consecución de la libertad. También otro comentario, ejemplo de estos hay varios y en varios continentes, pero resulta interesante destacar en el caso de Alemania, cómo la conducción de Angela Merkel se basó en recomendaciones de los científicos. Es lo que tengo por ahora, profe. Bastante denso, pero yo sé que usted lo va a poder... Claro, porque como les decía al inicio, este es un tema de suyo muy denso, entonces hablar de sociedad es hablar de todos los componentes de la sociedad, por eso yo quise seleccionar dos aspectos para no agobiar, pero en todo caso el tema de las elecciones y pandemia, es un tema difícil de manejar porque convocar elecciones en tiempos de pandemia es una demostración más sin hablar del tema electoral, porque si hablamos del tema electoral, vamos a abrir otra situación de esa que valdría la pena que lo incorporáramos en la temática. Pero convocar elecciones en tiempo de pandemia pareciera que sin atender lo que ya hemos dicho incansablemente, las necesidades fundamentales de la población, evidencia que la población para el gobierno y para los sectores que convocan, las instituciones que convocan estas elecciones, la población no es importante. Las necesidades de la población no está dentro de sus prioridades. La prioridad de ello es perpetuarse en el poder, mantenerse en el poder y generar todo un ambiente y tomar todas unas iniciativas y medidas, como lo decía yo al inicio, que es uno de los aspectos con los que nos encontramos en estos tiempos de pandemia, es la destrucción definitiva de la democracia con las decisiones que han tomado, pero sin duda eso demuestra y denota que la atención a las necesidades de la población está completamente, digamos, desactivada del discurso político gubernamental, que son los que están promoviendo las elecciones y la pandemia.
Entonces, convocar convocar elecciones en tiempo de pandemia es posible siempre y cuando hayan condiciones, y en este país no hay condiciones para ello. Y no solamente estoy hablando de las condiciones electorales, sino de las condiciones sociales y económicas para atender las necesidades de la población. Sin duda, el tema de la libertad versus supervivencia. Es que fíjense, si nosotros no pensamos en la libertad, no vamos a superar el término supervivencia. Y yo creo que uno de los aspectos fundamentales, y ahí vamos con las acciones, es que hay que saber, por eso que la manera de hacer política tiene que ser diferente, que saber cuáles son las prioridades y cuál es la emergencia de la población. En un país destruido, en un país que, bueno, que ya hemos dicho, que tiene todas las crisis, que ha vivido todas las crisis que una sociedad puede vivir en los últimos tiempos, incluyendo esta de la pandemia. En un país así, cuando tú conquistas la libertad, lo primero que tienes que hacer es enfocarte en la situación de supervivencia de la gente. Ahora, la gente, por su supervivencia, está luchando por su libertad, les digo. El tema de la conflictividad social es una muestra de ello. Es decir, la gente no está lejos de luchar por su libertad. La gente salir, lo que decía nuestro amigo José Ibarra, salir a buscar en la calle su sustento es porque necesita tener garantías para su familia. Entonces la gente está luchando por su libertad con todas las limitaciones y con todo, digamos, todas las agresiones, porque no lo podemos decir de otra manera, que este gobierno digamos, desarrolla en una sociedad como la nuestra. Es un tema difícil, sí, pero para vivir tiene que luchar por su libertad y la gente no va a luchar por su libertad sola. Es decir, digamos, los sectores políticos, los sectores académicos, los distintos sectores, las organizaciones sociales, todos los sectores de la sociedad, y esa es una de las acciones que es importante, tienen que unirse para buscar estas libertades. Tienen que unirse digamos, con toda la fuerza necesaria para luchar por estas libertades. ¿Cómo se logra? Bueno, hemos pasado por muchos ensayos, sin duda tenemos un gobierno, un régimen, digamos que ya se desnudó completamente con estas últimas decisiones y con digamos, las declaraciones de Padrino López, que hasta los países empezaron, digamos, a opinar sobre esas nefastas declaraciones, un régimen totalmente dictatorial. Salir de una dictadura es una acción política, sin duda, no hay otra. Y la acción política no es solamente de los ciudadanos, la acción política es de los sectores políticos que tienen que consolidar la unidad para construir una salida clara y segura a esta crisis. Si nosotros lográsemos la unidad, son muchas las acciones que podemos desarrollar. Este es un país que comenzaría a cambiar, pero de lo que nosotros tenemos que ser vigilantes es que el modelo de sociedad, el modo de organizar la sociedad, el modo de pensar el desarrollo en la sociedad, el modo de distribuir los beneficios en la sociedad tiene que ser diferente a como se ha venido haciendo. Eso tiene que cambiar a la luz de las nuevas realidades y de las nuevas exigencias. Las emergencias de nosotros son demasiado severas. Los problemas en el país son demasiado severos para pensarlo como lo hemos pensado siempre. Hay que innovar políticamente y hay que repensar, digamos, a la sociedad desde el punto de vista del desarrollo y desde el punto de vista de estas libertades. Profe, estamos entrando ya en los últimos 15 minutos de esta actividad. Por los momentos tengo una pregunta y también quisiera solicitarle que nos ahondara en el tema de la desigualdad social en la pandemia. La pregunta que tengo la hace el profesor Gustavo Maiz. ¿Cómo romper con las políticas de control social, sobre todo en sectores vulnerables de la sociedad? También quería que ahondara un poco en cómo usted considera que pudiera aportar el trabajador social
en medio de toda esta circunstancia de pandemia y de agudización de la crisis que bien ha usted definido y descrito. Fíjate, Gustavo, cómo romper con el control social. Es que yo no creo que haya otra manera de romper con el control social si no hay cambio. Porque lo que se ha hecho es agudizar el control de la sociedad en esta situación de pandemia. Obviamente tiene que haber control, pero una cosa es el control y otra cosa es la violación de tus libertades, ¿sí? Es decir, tiene que haber control de la población, pero para que haya control de la población, tiene que darle lo que yo decía al principio, el derecho a la información y que la gente pueda, en ese sentido, protegerse con base en la información y las políticas que alrededor de ella se generan. Pero además, eh, el control social no significa que tú tienes a la gente en la casa como que sí, todo el mundo tiene las necesidades resueltas y eso lo vemos a diario en este país. Entonces, el control en este país pasa, en situación como esta, por un cambio. Fíjense que hubo propuestas de acuerdos de gobiernos de emergencia. Y eso ni siquiera se logra. Y no se logra porque obviamente hay confrontaciones políticas y porque hay intereses políticos totalmente opuestos. Digamos, el gobierno interino tiene recursos para atender a la población, pero no tiene los medios para llevarle los recursos a la población porque se los bloquean. Entonces, el control se ejerce no solo en los ciudadanos directos, sino en todas las instituciones y, por supuesto, eso afecta de manera importante a la población. ¿Qué hacer desde el trabajo social? Mira, hay toda una línea interesante de emprendimiento social que se ha ido consolidando en tiempos de pandemia que yo creo que es un punto que deberíamos considerar y desarrollar desde el trabajo social. Y el trabajo social tiene demasiadas potencialidades porque el trabajo social es directo con la gente. Y lo que necesitamos es llegarle a la gente. Y llegarle a la gente para formarla políticamente, para generar una cultura política diferente, para garantizar que la gente sepa cómo. Se nos fue un poco profe, la perdimos por 5 segundos. Perdón. Bueno, en todo caso, lo que creo que el trabajo social es mucho lo que puede hacer, por ejemplo, la investigación sobre, digamos, el cambio de las condiciones de vida de la gente en la pandemia es importante para la profesión. O sea, yo creo que es mucho lo que se puede hacer, pero claro, el tema del trabajo social y las dificultades del trabajo social es que el cara a cara, el tú a tú, es fundamental. Entonces hay que repensar el modo con esta visión distinta de cómo nos relacionamos, el modo de hacer trabajo social en situación de pandemia. Pero es mucho lo que necesitamos construir, reconstruir y hacer, porque sin duda, y ahí respondo quizá algo de la inquietud de la profesora Jennifer, en situación de pandemia, cuando tú pierdes las posibilidades de trabajar y de adquirir mejores ingresos y mayores ingresos, tú estás en condiciones completas digamos, de formar parte de ese grueso de personas en situación de pobreza. El índice de pobreza por línea de ingreso es enorme, es impresionante. Eso quiere decir que los ingresos todos se achataron. Eso que el 93%, 96%, creo que entre 93 o 96, no recuerdo exactamente el pico, de lo que expresa en COVID, en los casi 10.000 hogares que entrevistaron, de la línea de pobreza por ingreso, es develador de lo que ha sido la pérdida de valor de la moneda y de lo que significa la hiperinflación y todos los efectos en las capacidades de ingreso de la población. El 43% de las familias se quedaron sin ningún tipo de conexión con actividad laboral, es demasiado grave. Eso es un efecto de la desigualdad.
Otro aspecto importante de la desigualdad es lo que hablábamos de la gente que tiene que salir a la calle y los que se pueden de alguna manera mantener y proteger mejor frente a la pandemia. Entonces, la gente que tiene que salir a la calle día a día, como bien lo reflejaba José en su opinión, y lo decía yo al principio, son gente que están en condición más vulnerable que los de aquellos sectores de la población que todavía pueden permanecer en sus casas. Entonces, esa diferencia social, por supuesto, se marca y se profundiza mucho más. La posibilidad de acceder en una economía dolarizada y que además en situación de pandemia se ha disparado aún más, eh, digamos, la posibilidad de acceder a los bienes de consumo básicos para una alimentación que te dé los nutrientes y calóricos necesarios, están cada vez más alejadas de la mayoría de la población. ¿Eso qué significa? Que se va a agudizar el hambre y que se va a agudizar la inseguridad alimentaria severa. Los indicadores que nos acaban de presentar, con toda seguridad, se hace un estudio que lo van a continuar ellos seguramente cuando salgamos de esta situación de pandemia y se van a ver significativamente mayor en el número de familias que les falta por entrevistar para llegar a las 16.000 de la muestra. Entonces, me refiero en COVID. Sin duda hay una situación, y por supuesto que hay una situación de desigualdad mayor cuando tus empresa, tu negocio se ve cerrado y con toda seguridad va a ir a la quiebra porque no tienes ningún apoyo gubernamental. No tienes ningún apoyo gubernamental. Estados Unidos, ¿qué hizo? Estados Unidos le dio a la pequeña y mediana empresa y comercio, industria, recursos para garantizar el pago de su gente, para que no mandaran tantos desempleados a la calle. Y por supuesto con un diferencial pequeño para el mantenimiento de la empresa, para que la empresa no cierre, para que la economía de post pandemia no se vea tan golpeada y tan afectada. Aquí eso no ocurre. Aquí cada empresa resuelve a su modo, cada empresa resuelve a su manera y por supuesto aquellas que cierran mandan a los empleados a su casa y se quedan sin trabajo. Eso se va a agudizar porque la paralización de los sectores no fundamentales de la economía para una situación de pandemia es evidente y ello va a generar ya casi 4 meses el quiebre de esos sectores. Y es importante porque la mayoría de los empleados, no sabemos el número, tienen eso más estudiado, saldrán a la calle o quedarán, digamos, sin ningún tipo de ingreso y tendrán que resolver su vida. Va a aumentar sin duda la inseguridad, la situación de inseguridad seguro va a aumentar, por supuesto la desesperanza social va a aumentar y los problemas, digamos, fundamentales de educación y de salud se agudizan en tiempos de pandemia. Lo decía hace rato, un Estado que no invierte en salud en situación de pandemia, que es un problema de salud pública, es un Estado que está llevando el país cada vez más al desastre, cada vez más a la crisis, cada vez más a la desigualdad. Entonces, esta situación es lo que a nosotros nos preocupa, los que venimos conversando y reflexionando sobre este tema, porque obviamente las capacidades de respuesta no son claras de los sectores políticos porque estamos en una situación encima, por eso que yo decía al principio las condiciones con las cuales nosotros recibimos la pandemia y estamos en una situación que se agudizó en tiempos de pandemia de, digamos, de pérdida de libertad y de violación de todos nuestros derechos. Esos son indicadores claros que demarcan y profundizan la desigualdad. No es que generan desigualdad, es que profundizan las desigualdades sociales y eso hace pues que las acciones que se desarrollen posterior a la luz de posibles cambios políticos en este país tienen que ser distintas a cómo se han venido desarrollando. La emergencia hay que atenderla para superar el término que decía Giovanna de la supervivencia y para empezar a generar ciertas libertades en esas poblaciones que han vivido bajo la supervivencia el día a día durante muchos años.
Profe, muchas gracias. Ya estamos, nos quedan 5 minutos y quería leer rápidamente algunos comentarios. La profesora Margarita Rojas dice que en los regímenes dictatoriales la desinformación es una estrategia política, que es necesario que todos los actores y sectores de la sociedad se unifiquen para lograr una verdadera libertad. Tenemos saludos de los egresados, saludos de estudiantes, de profesores. Compartimos con la profesora María Angelina que la atención a las necesidades de la población, empezando por la necesidad de libertad, no es prioridad del gobierno, todo lo contrario. Bueno, ya con esto, la profesora Sara Margarita, excelente enfoque expuesto el día de hoy por la profesora María Angelina Rodríguez. Y así, bueno, varios comentarios felicitándola y saludándola. Ya entonces, cerrando nuestra actividad de hoy, quiero darle las gracias a todas las personas que se conectaron. Especialmente quiero darle las gracias a la profesora María Angelina Rodríguez, que preparó este tema especialmente para nosotros. Es un tema sumamente importante que debemos reflexionar y seguramente en otro momento lo vamos a volver a tocar con ella para seguir examinándolo con todas sus aristas y con toda la profundidad como lo ha hecho hoy. Quiero invitarlos a seguir pendientes de nuestra programación. El próximo jueves vamos a tener otra actividad de Jueves de Academia. También quiero invitarlos a seguirnos por nuestras redes sociales. Y dentro de unos minutos vamos a comenzar a tuitear desde el Twitter oficial de la escuela, Trabajo Social TK, varias de las frases resaltantes que ha dicho la profesora María Angelina Rodríguez. También quiero aprovechar para darles gracias a Emily Santos, que me ha estado apoyando con las preguntas. Y bueno, si quiere dar algún comentario de cierre, profesora, adelante. Sí, quisieras... queda medio minuto. Bueno, solo quisiera decir que la resiliencia es una característica fundamental de la sociedad venezolana y de lo que decía Margarita, sin duda utilicemos nuestros mejores recursos, este es uno de ellos, las interconexiones es uno de ellos, reconstruyamos el modo de relacionarnos para llegarle a cada quien y formarlos informarlos en las distintas aspectos fundamentales que nos permitan llevar adelante una vida mejor en tiempos de pandemia. Formar políticamente, crear una cultura política diferente, con unidad, con fuerza, pero además que cada uno de nosotros nos convirtamos en agentes de transmisión, de formación y de llevar adelante cambios importantes en la sociedad. Y quería, por supuesto, agradecer y saludarlos a todos. Seguimos conversando, este es un tema infinito, es un tema, como les decía, muy denso, y bueno, sin duda estamos para conversar, para debatir y para construir. Saludos a todos y gracias. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. Hasta el próximo jueves de academia. Igual seguimos conectados por nuestras redes sociales. Buenas tardes. Vale, saludos.